6 de la tarde en punto, volvemos a Noticias 24 por Canal 24 Horas. Una investigación de médicos españoles concluye que fumar o vapear en espacios públicos aumenta el riesgo de contagio de COVID-19, tanto para los propios fumadores como para las personas que están a su alrededor. Para hablar del tema nos acompaña el doctor Héctor Araníbar, broncopulmonar de la Clínica Alemana. Doctor, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Lo primero, doctor, estas conclusiones que sacan esta investigación llevada por la Sociedad de Neumología y Cirugía Torácica de España. Fumar y vapear, el peligro para el fumador y también para el entorno. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, fumar en general es un riesgo, es el riesgo más alto que uno tiene asociado a la salud. Al año mueren 7 millones de personas prematuramente solamente por fumar. Y vapear también se ha asociado a un riesgo aumentado de enfermedad respiratoria, y todo esto hace que en el contexto de la pandemia las personas que fuman tienen un riesgo aumentado de hacer la enfermedad y más aún hacer la enfermedad mucho más grave. Puntualmente, se lo pregunto para los que no somos fumadores. ¿Cuál es el peligro, por ejemplo, en el humo? ¿En el humo se pueden transportar esas mini partículas que pueden traer el virus? Mire, es difícil decirlo con absoluta certeza. Sin embargo, cada vez que uno tose o que uno estornuda, emite estas partículas. Cada vez que uno habla fuerte o se ríe, también hay trabajos que demuestran que puede emitir estas partículas y que puede emitir esas partículas a mayor proyección. Se podría decir que si uno inhala en forma prolongada y después exhala este humo en forma forzada, dentro del humo, pero no es que esté dentro del humo, sino que dentro del aire que uno exhala están las partículas del virus del SARS-CoV-2 y podría contagiar a la persona que esté alrededor mío. Pero más importante que eso es que el humo produce irritación de la vía aérea, y la irritación de la vía aérea hace que sea más fácil que yo tenga la enfermedad respiratoria y que la haga más grave. De hecho, hay estudios que se han demostrado que los fumadores tienen un aumento del receptor del coronavirus, lo que hace que sea más fácil que tengan la enfermedad y que esta enfermedad sea más grave. Doctor, justamente en este estudio se decía que las nubes del humo y el vapor se detectan hasta 10 metros alrededor del usuario. O sea, este tema no es menor. Usted decía claramente, no está comprobado todavía si es que desde el humo se trasladan las partículas, pero es el efecto del humo mismo y hasta 10 metros se puede mover. Sí, mire, a ver, tengo que ser científicamente claro. Yo no fumo y dedico gran parte de lo que hago a tratar de que la gente no fume. Sin embargo, decir que es el humo del cigarro el que está llevando las partículas es como, Sí. es decir, un poco más de lo que dice el estudio en el fondo. Y además que lo que hay que saber bien es si estas partículas son efectivamente contaminantes, porque hay muchos estudios del coronavirus que detectan material genético del virus, pero que no, si uno lo pone en cultivo, el virus no crece. Entonces, las partículas no son efectivamente viables. Lo que sí le puedo decir, y lo que se ha hecho, por ejemplo, en estudios en pacientes que están haciendo jogging, que están corriendo, pasa lo mismo. Las partículas, en el momento en que uno empieza a hiperventilar, que respira más profundo y que hace una eyección más forzada del aire, hace que salgan más partículas y que estas partículas se proyecten más, por más distancia de uno, y hace que pueda ser posible que otras personas alrededor se contagien. Pasa lo mismo probablemente cuando uno está fumando o vapeando. Doctor, puntualmente también el efecto en los fumadores, usted lo mencionaba, disminuye la defensa de los pulmones, las células que son susceptibles al virus, obviamente. ¿Por qué aumenta el peligro en los fumadores respecto a un no fumador por el tema del coronavirus? Para explicar bien en sencillo a la ciudadanía. Mire, a ver, en general, y antes de que llegara la pandemia, si usted considera que 7 millones de personas al año mueren por efecto directo de fumar, significa que mueren muchas más personas de las que van a morir probablemente por la pandemia. Eso es número uno, independiente de la pandemia o no. Segundo, las personas que fuman tienen
mucho más riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar, cardiológica, cerebrovascular crónica, con lo cual ya están en factores de riesgo que hacen que el coronavirus sea más grave. Y tercero, hay estudios que han ido a tratar de ver los receptores, que es el AC2, es el receptor del coronavirus, y se ha visto que los pacientes fumadores tienen aumentado este receptor, con lo cual teóricamente es más posible que hagan la enfermedad más fácil y que la hagan más grave. Exactamente, en ese último punto me quería detener. En el caso que una persona tenga coronavirus o se infecte de coronavirus, el hecho de ser un fumador periódico, lo hace ser que el cuadro se pueda empeorar respecto a una persona que no fuma, más allá de que si es que se puede contagiar o no. El tema es si se contagia, al final puede ser más susceptible de que el cuadro que desarrolle pueda ser peor respecto a una persona que no fuma. Sí, y no solamente si un fumador periódico, de hecho, Ya. hoy día salió en el JAMA, que es la revista de la Asociación Americana de Medicina, un estudio que evalúa a los pacientes que solamente fuman entre 6 a 10 cigarros al mes, que se consideran lo El que aquí fumador social. muchos pacientes me dicen, soy fumador social, lo cual es un invento, no existe ser fumador social, uno o fuma o no fuma, pero este trabajo de 500.000 personas demostró que ya fumar entre 6 a 10 cigarrillos al día aumenta en 2 veces la posibilidad de morir por el cigarro. Si uno fuma más, aumenta hasta 3 o 4 veces. Pero lo que usted decía es cierto, cualquier fumador tiene mayor riesgo de que si se contagia por el coronavirus va a ser una enfermedad más grave y tiene mayor riesgo de caer a hospitalización y de caer a ventilación mecánica y eventualmente de fallecer por el coronavirus. Así que nunca ha sido mejor momento para dejar de fumar que este momento, y así yo se lo hago ver a los papás de mis pacientes cuando me van a ver. Por último, dejen de fumar durante la pandemia. Y si ahí siguen con el vuelo, sería fantástico. Sería muy bueno, doctor. O sea, no existe esa excusa, podríamos decir, un poco, recojo lo que decía usted. A ver, yo me fumo un cigarro cada 2 días, cada 3 días, y más encima yo no compro regularmente, sino que le saco a un amigo, le saco a mi hermana, le saco a mi papá, le saco a un hijo. Eso no existe, el peligro está igual. Absolutamente. Y de hecho, uno eso lo pensaba, pero como le digo, hoy día mismo está publicado y está medido que el riesgo desde el primer cigarrillo que uno fuma aumenta en cuanto a mortalidad. O sea, si uno quiere vivir más años y vivir mejor, lo ideal es nunca empezar a fumar, pero lo mejor que uno puede hacer, aparte de nunca empezar a fumar, es dejar de fumar. ¿Cuándo? En este momento. Si uno deja de fumar, a lo largo, desde el día siguiente que uno deja de fumar, empieza a caer en forma significativa el riesgo cardiovascular y después con el tiempo empieza a caer el riesgo de tener cáncer asociado al cigarro y así en adelante. Y después de algunos años se equipara el riesgo del que no ha fumado. Así que es muy importante tratar de que los niños no empiecen a fumar, porque obviamente también tiene que ver con el tiempo de exposición. La gran mayoría de las personas que fuman toda su vida empezaron en la adolescencia. Y que no vean a los papás fumando. Eso es una cosa muy importante también, es el ejemplo que uno da en la casa. Sin embargo, si uno ve, por ejemplo, en Estados Unidos, desde el 2005 al 2015 bajó en un 34% la cantidad de fumadores con lo que se ha hecho en el fondo. O sea, sirven las campañas para dejar de fumar. Lamentablemente, sinceramente no tengo las cifras exactas en Chile, pero me da la impresión de que no ha pasado eso. ¿Doctor? Y si uno va a la salida de los colegios, ve que los jóvenes están fumando y que todavía es un signo como de que yo soy choro, yo fumo, cuando en realidad es completamente al revés. Fumar es un signo, perdónenme que lo diga, pero de debilidad, y no hay nada peor que fumar para la salud. A pesar de los esfuerzos de las tabacaleras, sí, en el fondo, que tratan de mantener su negocio a pesar de todos los elementos científicos que dicen que no hay nada bueno en fumar desde el primer cigarrillo en adelante. Doctor, tenemos preguntas de nuestra audiencia a través del hashtag Noticias24, a través de nuestras redes sociales, van generando muchas preguntas, interrogantes aquí. Nos preguntan, por ejemplo, doctor, ¿cuánto tiempo después de dejar de fumar disminuye el riesgo de COVID? Mire,
el, el riesgo asociado a la inflamación de la vía aérea empieza a disminuir a partir de los primeros días que uno deja de fumar. Así que si yo soy un fumador, yo dejaría de fumar en este momento Ya. y el riesgo del COVID va a empezar a disminuir desde el momento en que dejo de fumar. El riesgo aumenta en el momento en que yo sigo fumando. Si es una persona, por ejemplo, a ver, más allá de un fumador social, una persona, no sé, que fumaba media cajetilla diaria durante los últimos años, el hecho que deje de fumar de un día para otro, eso mismo usted que explicaba, que ese cuadro comienza a mejorar, ¿también es inmediato o eso se demora un poquito más cuando es un fumador Sí, más crónico? depende de qué estamos hablando, pero Ya. los efectos inmediatos de inflamación empiezan a disminuir desde el momento en que uno deja de fumar. Por eso disminuye el riesgo cardiovascular más rápido de que lo disminuye el riesgo de presentar, por ejemplo, cáncer asociado al uso del cigarro. Y otra cosa, de nuevo, es súper importante dejar de hablar de los fumadores sociales porque no existen. Eso, de nuevo, Eliminar ese es un concepto de invento. partida. No existe ese concepto, en Ya. medicina no existe. Yo creo que Yo creo que es una forma de probablemente es suavizar algo que como la tenemos. adicción, ¿o no, doctor? Sí, es algo que tenemos probablemente solamente en Chile, eso de hablar de fumador social. Cuando yo les pregunto a los papás de mis pacientes, ¿fuman? Y me dicen, no, no. Y después el niñito a veces me dice, pero papá, si tú fumas. No, pero sí, en realidad es social, es cuando me tomo un trago con los amigos, como si eso Sí. no disminuyera el riesgo, cuando en realidad no existe el riesgo cero si uno está fumando. Oiga, Riesgo doctor, cero es no fumar. sí, el tema de los vapeadores también es importante, han estado muy de moda, después vamos a volver con más preguntas de nuestros auditores. El tema de los vapeadores está muy de moda, el mismo daño que los cigarros, más daño, menos daño, también respecto al coronavirus. ¿Cómo lo ve usted como especialista, obviamente, broncopulmonar? Mire, se ha estudiado muchísimo el tema de los vapeadores. Inicialmente se planteó que podía ser eh, una medida para las personas que querían dejar de fumar, como bajar primero al vapeador y Mm, después dejar de una fumar. primera escala. Y si uno puede hacer eso, conceptualmente está bien. Sin embargo, lo que se ha visto en los estudios posteriores y lo que se ha visto, por ejemplo, en quienes son los dueños de las fábricas de vapeadores, que son las mismas tabacaleras, y cómo publicitan sus productos, que es agregándole sabores, que esos sabores son los sabores que les gustan a los niños y haciéndolos pensar que son inofensivos cuando en realidad lo que no tienen, bueno, a veces sí tienen nicotina, a veces tienen cannabis, a veces tienen otras cosas, pero dicen son seguros porque no tienen nicotina, pero tienen otros miles de productos que se producen en la combustión de aceite, el mismo vapor. El pulmón está hecho para recibir aire. Cualquier otra cosa que uno se meta al pulmón va a irritar el pulmón. Y de hecho, durante el año pasado se empezaron a describir cuadros de insuficiencia respiratoria grave en Estados Unidos y de pacientes adolescentes que fallecieron después de usar el vapeador. Así que vapear no es seguro, vapear también produce daño agudo al pulmón y yo lo desaconsejo de manera tajante, igual que el cigarro. Doctor, revisamos preguntas de nuestra audiencia a través de hashtag Noticias24. Estamos conversando aquí en Canal 24 Horas con el médico broncopulmonar Héctor Alaníbar de la Universidad, de la Clínica Alemana. Aquí nos preguntan, doctor, ¿el riesgo es el mismo del cigarro al tabaco, a la cannabis? Muy buena pregunta porque eso es algo que Uno se imagina el tabaco el que se arma en casa. sí, hay mucha gente que piensa que porque se enrolla su cigarro en la casa con un tabaco que viene en una bolsita y le pone una cosa que parece un filtro, qué sé yo, ese es un tabaco más orgánico y dentro de esta estructura de pensamiento actual de que el orgánico es bueno, entonces esos cigarros, entre comillas, son más buenos. No, no tiene ningún sentido eso. Cualquier cosa que yo queme en el fondo y que produzca humo y que yo me lo meta al pulmón me va a producir daño, sea que yo lo haga en la casa con tabaco, entre comillas, orgánico o que lo compre en la esquina en una tienda. Así que el daño que produce es exactamente lo mismo. Lo mismo me preguntan las pacientes que los papás fuman, por ejemplo, estos cigarros que dicen que no lo aspiran.
probablemente no lo aspiran en el momento, pero claramente el humo del cigarro queda en el ambiente y lo están aspirando, y estas personas tienen más riesgo de hacer cáncer de laringe, cáncer de boca, y están expuestos al humo del cigarro, ellos y la paciente alrededor. Y como ya hablé, los vapeadores también producen daño pulmonar. Doctor Aníbar, una conversación muy ilustrativa en días, obviamente, que este tipo de información es muy útil para fumadores, para no fumadores como usted, como yo, que es muy importante tomar las precauciones, obviamente, ante un COVID que se puede manifestar de muchas formas. Un gusto conversar con usted en Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Encantado, buenas tardes. Hasta luego.